en Juan capítulo 1, verso 1 al 14, pero también observaremos el capítulo 3, verso 11 al 21. Desde el Génesis hasta la Navidad. Escuchen esto. A través de la historia, el ser humano ha manejado diferentes formas de ver la Navidad. Diferentes formas. Unos por tradición. Uno les pregunta a usted por qué celebra Navidad. Pues porque todo el mundo la celebra, por pura tradición, ¿cierto? Otros por convicción. Celebran Navidad porque están convencidos de que el Creador, Dios siendo Dios, se hizo hombre y nació en medio de nosotros, y están convencidos de que efectivamente ocurrió una Navidad especial. Otros por sujeción, ¿cierto? No quieren saber de Navidad y entonces le dicen al niño que está cansado, vístase a ver, y se sujetan y hay que estar ahí, y como que es por sujeción, ¿cierto? En horas laborales o en alguna cosa. Otros por la ocasión, ¿sí? Es la ocasión, entonces, es la ocasión por ir a visitar a la familia, es la ocasión en que me dan más dinero, una prima extra, o me dan de repente vacaciones, entonces celebran la Navidad por la ocasión. Y otros celebran la Navidad por beneficio. ¿Y qué por beneficio? La Navidad muchos la celebran, por ejemplo, los empresarios por esta época les encanta celebrar Navidad. Porque como escuché por aquel día un empresario, me gusta la Navidad porque en los barrios populares, como mínimo, estrenan el 31 o el 24. Y tiene que ser media, pantalón, boxer, camiseta y chaqueta si están en tierra fría. Y nos encanta porque la gente se endeuda porque hay que celebrar Navidad, dijo él. Por beneficio, ellos celebran Navidad, no les encanta Jesús, no les encanta lo que es, les encanta es que hay mucho comercio. Otros, los niños sobre todo, celebran Navidad por beneficio. ¿Por qué? Porque ellos dicen, en Navidad me llega regalo. Y por eso celebran Navidad, por beneficio. Unos son muy legalistas. Que el árbol es pecado, que el pesebre es pecado, que las luces es pecado, que esto es pecado. Todo es pecado en Navidad. Son muy legalistas, ¿cierto? Y yo me oculto y no me voy con mi familia porque son unos paganos y te pasan toda la noche orando. Y entonces dicen, no voy por allá porque están tomando y me contaminan. Son legalistas. Respetando cualquier situación. Otros son muy liberales. Y dicen, pues la Navidad es para compartir con la familia, no importa si me echo mi polita, no importa si me tomo mi vaso de whisky, y me tomo el otro, y me tomo el otro, y me paso toda la noche. Son liberales, ¿cierto? Y hacen y terminan bailando, y terminan hasta vomitados y todo, y creyentes. Formas de celebrar la Navidad, son liberales. Otros muy centrados en lo que hacen. Otros dicen, bueno, entendemos, es la Navidad. No quiero irme hacia aquello que es pecado, pero tampoco quiero irme a aquello que es muy legalista. Voy a compartir, voy a aprovechar que la gente es sensible, así que voy a hablar de lo que Dios me pide que hable. Son formas de ver la Navidad. Cualquiera sea la posición que se tenga hacia ella, hacia la Navidad, lo que sí es cierto es que un porcentaje muy alto, escuchen esto, del mundo mundial, la Navidad se está celebrando por esta época. Los que anuncian que las escrituras dicen que en la ciudad de Belén nació un niño que fue el Salvador del mundo y que fue una realidad. Es decir, es una realidad. No podemos desconocer que el mundo por esta época está diciendo, unas personas fueron a la ciudad de Belén y nació un niño. Es decir, que Navidad significa nacimiento. Algunos dirán, pero es que la Navidad no ocurrió en diciembre. Sí, es verdad, no ocurrió en diciembre porque diciembre es época de inviernos, es hielo. El Señor Jesús es imposible que haya nacido en diciembre. Pero es la época en que la celebramos. Voy a poner un ejemplo. No digo quién, pero se casó conmigo hace 16 años. Mi suegra dice que ella nació en febrero y la cédula dice que ella cumple en julio.
Y entonces yo los primeros años, eso de que uno está enamorado, ¿cierto? Hoy en día estoy más enamorado, porque es que si no aquí me van a juzgar. Resulta que en febrero le celebramos, mi suegra, los hijos, todos los hermanos le celebraban a mi esposa el cumpleaños. Pero resulta que en julio, que la cédula dice que cumple en julio, la llamaban y entonces aquí en la iglesia tenía 2 cumpleaños. Así que un día yo dije, vea, qué pena, a mí no me interesa lo que diga mi suegra, me interesa lo que, demuéstreme que usted cumpleaños. Me mostró la cédula, a partir de hoy, ese es el día que se lo celebro. Mi esposa no cumple, para mí no cumple en febrero, para mí cumple lo que diga la cédula. De la misma manera, hermanos, solo por poner un ejemplo que es muy tonto, el Señor Jesús pudo haber nacido en nuestra época, pero es la época en que todos nos unimos a decirle feliz cumpleaños, Señor Jesús. Tú viniste a esta tierra, tú fuiste celebrado. A lo mejor usted dirá, ¿sí existió la Navidad? Definitivamente, Dios, en serio, usted que a lo mejor es judío, que me está escuchando esta enseñanza, dirá, no, Dios no puede bajar a este mundo. ¿Sí existió la Navidad? ¿Cómo fue el proceso para que llegase el nacimiento de ese niño? Bueno, por eso les dije que me gustaría hablarles bajo el título desde Génesis hasta la Navidad. Desde Génesis. Es decir, la Biblia nos presenta un libro que es Génesis y es el principio, significa principio. Desde el Génesis hasta la Navidad. Y vamos a usar el Evangelio de Juan y lo veremos en 4 puntos. 4 puntos básicos para ver desde el Génesis hasta la Navidad. Número 1, el Génesis. Número 2, el anuncio. Número 3, la Navidad. Y número 4, lo que se espera que se haga en la Navidad. Miremos el Génesis. ¿Cuándo arrancó el propósito de que Jesús, el Hijo de Dios o Dios mismo viniera a este mundo? Arrancó desde el Génesis. ¿Cómo así? Vayan conmigo al verso 1 del capítulo 1 del Evangelio de Juan. Miremos el Génesis. Juan 1:1. Miren lo que dice. En el principio, cuando hablamos del principio es en el Génesis. ¿Qué dice? Era el verbo. El verbo era con Dios. ¿Y el verbo qué? Era Dios. Ahí ya arrancó desde el Génesis. Por eso arrancó desde el Génesis. En el principio era la palabra. La palabra representa el verbo. El verbo era con Dios. Estaba con Dios. Pero nos dice el verbo o la palabra era ¿quién? Dios. Hasta ahora Juan no nos ha dicho quién es el verbo. El hecho es que nos dice que el verbo estaba ya en el Génesis. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Pero ¿quién es el verbo? Verso 2. Este era en el principio con Dios. ¿Quién es este? El verbo. El verbo era en el principio con Dios. Es decir, este verbo que está hablando Juan arrancó desde el Génesis. Era con Dios. Y nos habla de él algo especial. Nos dijo que él era Dios. ¿Cómo demuestra que él era Dios? Verso 3. Todas las cosas por él fueron hechas. Esa palabra él, ¿a quién hace referencia? Al verbo. Todavía no nos ha dicho quién es el verbo. Pero nos está diciendo que el verbo, por un lado, estaba con Dios y era Dios. Por otro lado, nos dice que Él estaba en el principio y ahora nos dice que por Él fueron hechas todas las cosas. Y dice, sin Él, nada de lo que había sido hecho fue hecho. Juan se toma la tarea y arranca desde el Génesis. Dice, les voy a hablar de una Navidad que ocurrió, pero déjenme ir primero al Génesis. Déjenme ir primero al principio. Estaba allá y Él es creador. ¿Creador de qué? De todas las cosas. El verbo que empezó en el Génesis, que es Dios, es creador. Creador de absolutamente todo lo que vemos. Dice, sin Él, dice el verso 3, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, si usted ve el sol, si ve la luna, ve las estrellas, ve los mares, ve las plantas, ve los pájaros, ve todo,
nada de lo que existe pudo haber existido si no era por el verbo. Miremos lo que dice el apóstol Pablo, tómelo como referencia sobre este tema. Colosenses 1:15 dice, Él es, hablando de una persona que ahorita la vamos a nombrar, la imagen del Dios invisible. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? El verbo. El verbo, el Señor Jesús. El primogénito de toda la creación, dice Colosenses 1:15. Ahora verso 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Notan? El verbo es el creador de los ángeles, sí. El verbo es el creador de los cielos, sí. El verbo es el creador de lo invisible, sí. Él es el creador. Dice, fueron creadas por Él y para Él. Verso 17 de Colosenses 1. Y Él es antes de todas las cosas. Noten, es decir que este verbo, que ya aquí ya nos dice quién fue, que es el Señor Jesús, pero Juan no lo ha dicho, existía antes del Génesis. Nos dice el verso 17, y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, si no existiera esta persona, no existiría nada, no se podrían sostener las cosas. Verso 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en donde, en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¡Ah, qué hermoso texto! Dice que este que viene desde el Génesis ahora es mediador y es cabeza de una entidad que se llama la iglesia. Así que regrese por favor. Vemos cómo el apóstol Juan nos muestra que desde el Génesis ya existía el verbo, que es el mismo Señor Jesús. Verso 4, mire lo que dice, verso 4. En Él estaba ¿qué? La vida. Y la vida era la luz de los hombres. Todavía no nos ha dicho Juan quién es Él. ¿Quién es el verbo? El verbo nos dice que en Él estaba la vida. Es decir, si existe vida, es por Él, por el Creador. ¿Sí? Y si existe luz, es por el mismo Creador, por el mismo verbo que existió en el Génesis. Y ahora verso 5. La luz en las tinieblas que hace. Hermanos, miren, en otras palabras, ¿qué es la oscuridad? Ausencia de luz. Ya. Y dice aquí, ¿saben por qué la gente cada 8 días uno los ve que tropiezan y caen, tropiezan y caen, tropiezan y caen? Porque están en oscuridad. Pero apenas viene la luz, dice el verso 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas, es imposible que las tinieblas puedan contra la luz. Llega la luz y las tinieblas desaparecen. Puse un ejemplo esta mañana y quise que lo viera de manera real a un hermano que está viniendo aquí. Ustedes vieron lo que estaba ocurriendo afuera. Yo le dije, espere un momentico, 2 minutos y ya van. Y 2 minutos y se fueron, porque puse justo, Jesucristo está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y llegamos y ya se habían ido. Menos, ¿cierto? Ahora, mire, como estoy hablando desde el Génesis, déjenme hacer un pasaje paralelo. No pierda Juan y vaya al primer libro de la Biblia, que se llama ¿qué? Génesis, el primer libro. Vaya al primer libro de la Biblia, capítulo 1. Mire lo que dice la Biblia para que usted pueda entender el verso 5. Dice, la luz en las tinieblas resplandece, dice el verso 5 de Juan 1, y luego vamos a Génesis, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Mire lo que dice Génesis
1:1. En el principio creó Dios, ¿qué? Dios es el creador. Y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué dice? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, ¿qué? La luz, y la luz. ¿Cómo estaba la tierra? En oscuridad. La tierra estaba en tinieblas. Pero Dios dijo, está en tinieblas, se hace la luz. ¿Y la luz qué hace? Resplandece. Y eso es lo que hace el Señor Jesús. Regresen a Juan capítulo 1 verso 5. Dice, la luz en las tinieblas resplandece. ¿Sí? Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El mismo Señor Jesús en Juan capítulo 12 verso 46 dice, yo soy la luz y he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y aquí te hablo, tú que me estás escuchando. El Señor Jesús dice, yo soy la luz. La luz no son las lucecitas de Navidad. La luz no son los fuegos artificiales. Jesucristo es la luz. Y dice, he venido a este mundo. Aquí ya nos está hablando de que Él vino, hubo una Navidad, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. No andemos en tinieblas, no permanecer. La Navidad entonces, hermanos, si vemos el Evangelio de Juan capítulo 1 nos dice que empezó ¿en dónde? En el Génesis. Arrancó en Génesis. Desde allá, dice. Ahora, miremos ese anuncio de la Navidad como segundo punto, el anuncio. Vayan al verso 6. Juan capítulo 1, verso 6. Miren lo que dice el verso 6. Hablemos del anuncio. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba ¿qué? Juan. Este vino por testimonio, o sea, para anunciar. Él vino como testimonio, por eso segundo punto, anuncio. Enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio ¿de quién? De la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Notan? En el Génesis dice que Dios creó todo, la tierra estaba vacía, estaba en tinieblas, pero Dios creó la luz. Y dice que la luz es el Señor Jesucristo. Y el anuncio es que un hombre llamado Juan, que Dios lo envió, dice, yo vengo a dar testimonio para que, testimonio de la luz, a fin de que crean por él. Y verso 8, no era él la luz, hablando de Juan Bautista. Estoy en Juan 1:8. No era él la luz, sino para que diese ¿qué? Testimonio de la luz. Notan lo que dice. Aquí ya he comparado al verbo con la luz que resplandece. Y ahora nos dice que Dios mandó a una persona para que anunciase. Iba a haber un anuncio. El anuncio de que iba a venir uno, Juan Bautista. Vayan, bueno, tómelo como referencia si quiere, o Hechos 19:4. El apóstol Pablo, hablando a unos creyentes, les preguntó, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos escuchado del Espíritu Santo, fuimos bautizados por el bautismo de Juan. Y Hechos 19:4 dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Es decir, que Juan simplemente era un testimonio, un anuncio del que iba a venir detrás de él. Una vez más, Pablo dice que el bautismo que tuvo Juan fue un bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él. Es decir, Juan Bautista apareció en la historia y la gente creía en Juan Bautista. Luego, como era tan duro en sus predicaciones, terminaron decapitándolo. Pero Juan le abrió el paso al Mesías. Juan Bautista es aquel que Malaquías dice, ¿cierto? Que no era digno ni siquiera de desatar la correa de sus sandalias, ¿sí? Juan Bautista le abrió el paso al la verdadera luz. Él no era la luz, dice Juan. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz.
Así que, mis hermanos, hemos hablado del Génesis. Juan capítulo 1 nos habla de que este verbo arrancó ¿en dónde? En el Génesis, en el principio. Hemos hablado del anuncio. Se iba a anunciar una Navidad. Se iba a anunciar que iba a venir algo en especial de sacar de las tinieblas ¿a qué? A la luz. Ahora miremos como tercer punto entonces la Navidad. Navidad. Vayan al verso 9 de Juan capítulo 1. Miremos la Navidad. Aquella luz verdadera. Vean, ¿saben una cosa, hermanos? Pobres de aquellos que por esta época decoran su casa tan especial y le ponen tantas luces, ¿cierto? Que se vuelve tan bonito todo, pero sacan a la verdadera luz. Sacan al Señor Jesús de sus casas. Definitivamente son una lámpara, ¿cierto? No brillan como deberían brillar. Aquí vemos que Juan dio testimonio de esa luz. Y verso 9 de Juan 1 dice, aquella luz verdadera, no las luces que vemos. No que esto sea malo, hermanos, por favor no me malinterpreten. Si usted quiere decorar su casa y usted quiere poner luces y decirle a la gente, mira, aquí esto me está recordando que aún las noches brillan, alumbran. ¿Por qué? Porque el Salvador vino y se hizo luz y resplandeció las tinieblas. Aquella luz verdadera que alumbra, ¿qué dice? A todo hombre, ¿qué dice? Venía a este mundo. ¿Notan? Aquí ya estamos hablando, esa luz que ocurrió en el Génesis, esa luz, ese verbo que fue anunciado, ahora venía a este mundo. Ahí ya está la Navidad. Venía a este mundo, y verso 10 de Juan 1, ¿qué dice? En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo ¿qué? ¿Notan? La verdadera luz no es la que ponen en la Plaza de Bolívar. La verdadera luz no es la que ponen en los ríos y en eso. Eso es, las alcaldías saben que la gente corre a esos lugares a gastarse su dinero que no tienen. Al menos transporte tienen que agarrar. Ahora, si usted tiene para ir a aprovechar esos espectáculos de luces, aprovéchelos, gloria a Dios. Pero que usted se impresione más por la luz que vino a este mundo y que tú no lo estás rechazando con tus obras. Estoy siendo claro. Mire lo que dice el verso 10. En el mundo estaba. ¿Quién estaba en el mundo? La luz verdadera. El mundo por él fue hecho. Y hay un contraste, pero el mundo no le conoció. ¿Notan? O sea, hombre, pero si te estoy alumbrando el camino y no le reconocen. Sí, no le reconoció. Ahora el verso 11, mire lo que dice. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mire, vino la Navidad, el Señor vino, el Creador vino a este mundo. Cuando creció, terminaron matándolo, porque no le reconocieron. Por eso el Señor Jesús lo mataron, porque no entendieron, el pueblo judío, el pueblo romano en aquel tiempo, y los que estuvieron ahí, no entendieron que era Dios encarnado, y por eso lo llevaron a la cruz. Pues era propósito de Dios, porque sin la muerte no había remisión de ¿qué? De pecados. Pero dice, a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. ¿Sí? Vayan al verso 14. Juan ahora nos va a aclarar quién es ese verbo. Verso 14. Y aquel verbo, ¿qué dice? Subraye esa palabra, fue hecho carne. Recuerde que el verbo, ¿de dónde viene? Desde el principio. Recuerde, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Notan? En el principio. No nos había dicho quién era el verbo, pero ahora dice, y aquel verbo fue hecho carne. Noten esto. Por favor, digiera esto bonito, por favor. Tómese un buen vaso de agua espiritual y digiera esto. El creador de todas las cosas, de los cielos, de la tierra, de lo visible, de lo invisible, de lo real, de todo lo que existe, decidió venir a este mundo. ¿Se hizo qué?
carne. Se hizo carne. Eso no cabe en la mente de un judío. Un judío dice, ¿cómo el Dios creador se va a igualar a las criaturas? ¿Cómo el creador dice, yo soy a la par con las criaturas? Pero Juan dice, definitivamente ocurrió en la Navidad. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué quiere decir? Se humanizó, se hizo hombre, usó el vientre de una mujer llamada María, una jovencita, para que cuando él naciera como hombre. Dios, siendo Dios, se hizo hombre para habitar entre nosotros. Y Juan dice, y vimos su gloria, lo pone entre paréntesis, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Notan? ¡Qué maravilloso es! Hermanos, ¿por qué estar tristes en esta época? Esta época de Navidad es de gozo, de celebración, de decir, íbamos camino a la eternidad, en oscuridad, al abismo. Pero el Creador, desde el Génesis, nos trajo luz. Y ahora podemos ver nuestro camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Miremos algunos textos que soportan o afirman esta verdad. Romanos 1:3 dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. ¿Notan? Romanos nos dice que acerca de Jesucristo era del linaje de David, es decir, él vino como hombre. Gálatas 4:4 nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, Jesucristo nació en el tiempo oportuno. En el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Para qué? ¿Para qué, Pablo? ¿Para qué Dios, siendo Dios, le dio por hacerse hombre? Dice Gálatas 4:5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción ¿de qué? De hijos. De hijos. De hijos. De hijos. Dios quiere que entendamos que Él se hizo hombre para podernos redimir de nuestros pecados. Era necesario. Por eso celebramos Navidad. Por eso Navidad, más que el regalo para tu amigo, más que el regalo para tu amiga, más que el regalo, Él es el homenajeado. Es a Él donde nosotros tenemos que ir, porque recordamos, Señor, te hiciste hombre. Y mire lo que dice 1 Timoteo 3:16. Así como usted se aprende Juan 3:16, apréndase 1 Timoteo 3:16. 1 Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Qué? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. Mira el proceso. Vino, murió, resucitó y está en el trono y pronto volverá. ¿Eso qué decimos? Amén. Amén. Amén, hermanos. Esa es la Navidad. Recordamos que Él tuvo que nacer, pero enséñale a tus hijos que esta Navidad, escuchen esto, enséñale a tus hijos y enséñate a ti mismo que esta Navidad, el principal no es Él, el niño. El principal es el Señor Jesús. Así que si tu hijo no estrena, no hay problema. Tiene el mejor regalo. Hijo, Dios pagó por tus pecados. ¿Quieres más regalo? Ahora, si tienes la oportunidad y te llega un dinero extra por esta época y tienes la oportunidad de comprarle, cómprale. No por tradición, sino por convicción. ¿Estoy siendo claro? Hemos visto entonces el Génesis. Hemos visto el anuncio,
y hemos visto la Navidad. Pongan cuidado, por favor. Sí, señor, Génesis, ya, qué pena. anuncio y Navidad. Génesis, anuncio y Navidad. Ahora, lo que se espera que se haga en la Navidad. ¿Qué se espera que hagamos en la Navidad? Si hemos entendido que Dios planeó desde el Génesis, planeó nacer en este mundo, ¿qué debemos hacer? Bueno, recuerden lo que dice el verso 11. Regresen al verso 11 para realmente ver lo que debemos hacer. Verso 11 dice: a lo suyo vino, ¿y qué dice? Y los suyos no le recibieron. Pero ¿qué tenemos que hacer en Navidad? Verso 12. ¿Qué dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ¿qué? ¿Qué hay que hacer en Navidad? Él vino a este mundo y muchos lo rechazaron. Pero ¿qué dice el Señor? Mas a todos los que le recibieron. Hermanos, en esta Navidad, usted que me está escuchando en este video, en esta Navidad, no saques al Señor Jesús de tu casa. Déjalo entrar. Pon una torta en medio de la mesa que preparas y coloca feliz cumpleaños, Señor Jesús. Él es el homenajeado, no tus hijos o tu familia. Los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos. Deben recibirlo. Esta Navidad es para decir: Señor, debo recibirte, debo creer a lo que tú hiciste para poder ser hijos. ¿Y cómo es esto? Esto es raro. ¿Cómo así que soy hijo? Verso 13 lo aclara. Los cuales no son engendrados ¿de qué? De sangre, ni de voluntad de carne, sino de la voluntad de varón, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es un nacimiento diferente. Los hijos de Dios nacemos de manera diferente. ¿Qué más hacer en Navidad? Vaya a Juan capítulo 3 ahora, por favor. Vaya a Juan capítulo 3. Ya terminamos el capítulo 1. Vaya a Juan capítulo 3, verso 11. De cierto, verso 11 de Juan 3. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto que testificamos, y no recibir nuestro testimonio. Hablando el Señor Jesús a Nicodemo le dice: vea, de lo que sabemos hablamos y pues no reciben nuestro testimonio. Verso 12. Si les he dicho cosas terrenales y no las creen, ¿cómo ustedes van a creer si les dijere las cosas que? O sea, el Señor Jesús le dice a Nicodemo: vea, yo le he venido hablando de que el Salvador vino al mundo, de que es luz, de que el Verbo se hizo carne, de que yo soy Dios. Y cosas terrenales no lo creen, pues ¿cómo van a creer las celestiales? Ahora, verso 13 de Juan 3. Nadie subió al cielo, sino que descendió del cielo. ¿Notan que ahí habla de que Él vino a este mundo? El Hijo del Hombre que está ¿en dónde? En el cielo. Parece un juego de palabras, pero Él vino, nació, se hizo hombre, cumplió el propósito y luego ¿qué hizo? Volvió y se fue al lugar. Y verso 14. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Levantado, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué dice? Miren esto. Aquí ya no me queda mucho tiempo, pero escúchenme en esto. La Biblia dice que cuando Moisés estaba con el pueblo de Israel en el desierto, el pueblo de Israel fue tan pecador que vino una plaga de serpientes. Y las serpientes empezaron a morder al pueblo a tal punto que una mortandad de gente, porque el veneno de las serpientes mató una cantidad de gente. Así que Dios escucha cómo Moisés le habla y Moisés le dice: Dios, se va a morir todo el pueblo, por favor, ayúdame. Y Dios le dijo: mire, el pueblo ha sido rebelde, pero te voy a dar una solución. ¿Y cuál es la solución? Haz una serpiente de bronce, ponla en la mitad del pueblo, y cuando sean picados por una serpiente, vayan y miren la serpiente que Dios ha provisto y se van a sanar. Y ocurría eso. La serpiente los picaban, ellos ponían la mirada en la serpiente y Dios los sanaba. Pero eso fue prefigurativo. El problema es que el pueblo después no colocaba la mirada en Dios, sino ¿en quién? En la serpiente. Eso fue el problema. Y lo que está diciendo el texto es: así como Dios proveyó una solución
a la enfermedad de la picadura de serpiente, así hay una solución a la picadura del pecado. Y vayan al verso 14 una vez más. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, dice, que el Hijo del Hombre ¿qué? Se ha levantado. Es decir, Jesucristo no se quedó muerto. ¿El qué pasó? Resucitó. ¿Para qué? Verso 15. Para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga. ¿Y por qué, pastor? Verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga. Hermano, si usted se va al infierno es porque Dios quiere, porque la solución está ahí. La luz, el verbo desde el Génesis vino, resplandeció. Es imposible que una persona que tenga sus ojos normales no pueda ver la luz. Lo que no puede ver es la oscuridad, pero la luz sí la ve, le permite andar. Y Él vino para salvarte. Verso 17, te hablo el Evangelio. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea ¿qué? Él vino, ocurrió una Navidad. Jesucristo no vino hace más de 2000 años para que tú te vayas para el infierno. Él quiere salvarte. La pregunta es, ¿lo crees? Amén. ¿O vas a rechazarlo? ¿Tu actitud en esta época va a ser que lo rechaces? ¿O quieres salvarte? Porque no envió Dios al mundo. Es decir, ocurrió una Navidad. Dios, siendo Dios, se hizo hombre, nació en este mundo. No lo envió para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Verso 18. El que en él cree no es que Condenado. pero el que no cree ya ha sido condenado porque ha creído en el nombre del unigénito. No ha creído, perdón, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tienes una solución. Y la solución es que creas. Creas que efectivamente esta Navidad no es comercio. Esta Navidad no es regalos. Esta Navidad no es estreno. Esta Navidad nos recuerda que éramos pecadores, que estábamos en oscuridad, que nos íbamos a condenar, pero Él se hizo hombre. Y al hacerse hombre nos promete vida eterna. Verso 19. Mire, y aquí Él como que esto es como un resumen, como una síntesis de todo lo que hemos hablado. Mire lo que dice el verso 19 de Juan capítulo 3. Vayan conmigo a la Biblia. Mire lo que dice. Y esta es la condenación. ¿Qué es la condenación? Que la luz vino ¿qué? Al mundo. ¿Quién vino al mundo, hermanos? La luz. ¿Y quién es la luz? El Señor Jesús. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Notan? Como le dije a usted que me está escuchando este video y usted que me está escuchando hoy aquí, la Biblia dice que esta es la condenación, que por esta época recordamos que el Creador vino a este mundo, pero lo sacamos de la casa. Preferimos más el alcohol, preferimos más la cena, preferimos más los regalos entre nosotros, preferimos más el espectáculo, el concierto, y el verdadero homenajeado dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Malas. Verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Ay, usted que está en oscuridad, está diciendo este pastor hijo del diablo, me está diciendo. Porque no les gusta el empresario que se hace rico en esta época con la cantidad de regalos que vende. Dice este pastor, quisiera que se borre del mapa, porque parece que lo importante fuera eso. No, todo aquel que hace lo malo aborrece y no viene a la luz. No quieren. Vea, les gusta el niño de la Navidad, pero no les gusta aquel Jesús que dijo, tome su cruz cada día y síganme. Porque es para que sus obras no sean reprendidas. Verso 21 dice, mas el que practica la verdad viene a la luz. ¿Saben una cosa? Tú estás hoy escuchando la verdad, la palabra de Dios. Viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas ¿en quién? En Dios. Usted en esta época, ¿cierto?, va a brillar porque Cristo está en su vida. Concluyo con esto, hermanos.
¿Cómo han sido tus navidades? ¿Egocéntricas o cristocéntricas? ¿Cómo ha sido tu Navidad? ¿Estás pensando en ti? Por esta época dicen, yo me merezco mi Navidad. Porque sí me la merezco. Eso es egocéntrico. ¿Estás pensando en los tuyos, en tu familia, en aquellos que te pueden devolver el favor? ¿Cómo ha sido tu Navidad? ¿Egocéntrica o cristocéntrica? En este tiempo recordamos que el creador de este mundo nació entre nosotros para darnos la oportunidad de vivir eternamente con Él. ¿Lo puedes creer? Amén. El enfoque ha sido tú y tus seres queridos o el festejado. Si estás celebrando Navidad, como alguien una vez le dijo, papá, es increíble, mi cumpleaños justo cae el día que nací. Justo, o sea, pues si usted está recordando que Cristo nació en esta época, celébrele a Él ¿quién? El cumpleaños. Celébrese. Y que en su mesa diga feliz cumpleaños. ¿Debe el creyente celebrar Navidad? Puse en mi sermón, negrilla, subrayado, un claro que sí. Celebra Navidad. Es una muestra histórica, escuchan, para que el no creyente no tenga excusa el día del juicio. El Creador vino a este mundo para hacer luz y disipar las tinieblas, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Amén. Amén. ¿Qué cosas podemos hacer en Navidad, hermanos? Primero, recordar y celebrar. Recordemos y celebremos. Es una fiesta. Celebrar, escuchen y por favor grábese esta, usted que me está escuchando. Navidad es celebrar su primera venida mientras esperamos la segunda venida. Amén. Eso es Navidad. Amén. Navidad es celebrar su primera venida, porque Él vino, nació, mientras esperamos su segunda venida. ¿Qué hacemos en Navidad? Primero, recordar y celebrar. Segundo, dar y no esperar recibir. Si tú en Navidad esperas recibir un regalo, estás desenfocado. Dar y no esperes recibir. ¿A quién? Tú no puedes ir al Señor, el creador del universo, ¿qué espera de nosotros? ¿Qué le podemos dar? Pero el Señor nos dice que el mejor regalo es cuando te acuerdas del pobre, de la viuda, del enfermo, del necesitado, del preso, etc. Déjame leerte un texto, Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey le dirá: de cierto les digo que en cuanto hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Así que en esta Navidad no esperes recibir. Dale un regalo al Señor Jesús. Dale un regalo a aquellos que realmente lo necesitan, que no te pueden devolver el favor. Porque cuando tú le das a tu familiar, sabes que el familiar, y lo vamos a hacer, ¿no? Démonos un regalo entre nosotros. ¿Sí? ¿Qué más hacer en Navidad? Haga una cena para el festejado. Vea, así sea usted muy, pero muy demasiado pobre, hágase un arroz con huevo y con salsa de tomate escriba: feliz cumpleaños, Señor Jesús. Reúna a sus hijos y dígale: feliz cumpleaños, Señor Jesús. Aquí hay un regalo para ti. Una familia que entrega su corazón. Haga una cena. ¿A quiénes prioritariamente debo invitar? Si tú tienes la oportunidad de invitar personas, ¿a quién puedes invitar? Le animo que vaya a Lucas capítulo 14, verso 12. Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te devuelvan a convidar y sea recompensado. Estoy en Lucas capítulo 14, verso 3.
Cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Si tu casa vas a hacer un banquete, muchos el 24 en la noche estarán debajo de un puente. Muchos el 24 estarán sometidos en la droga. Muchos el 24 estarán en la prostitución. Muchos el 24 estarán. A ellos trata de ver cómo les dices: vengan, celebremos el cumpleaños del Señor Jesús. Ellos no te van a devolver el favor. Y dice que será recompensado. ¿Y qué pasa si soy invitado? Lucas 14:8. ¿Qué pasa si eres invitado? Cuando fueses convidado por alguno a bodas, no te sientes en primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viendo que él te convidó a ti, a él te diga: da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, estoy en Lucas capítulo 14, verso 10. Ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, venga más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque el que se humilla, el que se enaltece, será humillado. Y el que se humilla, será enaltecido. A lo mejor esta época un familiar, un amigo, el tío rico te invita a la cena del 24. Pues ve. Ten una actitud de servicio, ayuda a lavar los platos, ayuda a barrer. ¿Qué hacemos? Ten una actitud de servicio, de humillación y no de exaltación. Aquí viene el cristiano a cobrar por ustedes, porque sin mí ustedes son maldecidos. No, el que se humilla será que enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. En esta Navidad anuncia que el más importante de esta fiesta es el Señor Jesús, en donde desde Génesis hasta la Navidad recordamos su primera venida, mientras esperamos la segunda venida. A Él se nos gloriaremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por bendecirnos. Gracias por recordarnos que esta Navidad no fue al azar. Esta Navidad fue planeada desde el Génesis, fue anunciada, ocurrió, y tú nos muestras lo que debemos hacer en ella. Padre, tuya la gloria, tuya la honra y el honor. Bendice las familias, bendice a mis hermanos y permite que juntos podamos celebrar lo que tú hiciste en medio nuestro. Oramos en los méritos de tu Hijo, el Señor Jesucristo, dándote gracias. Amén. Amén.